La esposa vendió la casa de campo heredada de su marido por una suma ridícula y la Policía Federal irrumpió en plena cena. La copa de vino blanco se hizo añicos contra el suelo de granito brasileño, tiñendo de manchas doradas la camisa azul de Daniel como si fueran cicatrices líquidas. Él observaba incrédulo el contrato que sostenía entre sus dedos sudorosos, incapaz de comprender lo que estaba leyendo. Escritura de compraventa, Villa El Roble, 55,000 pesos. La firma de Elena, trazada con ese garabato elegante que antes le parecía sofisticación y ahora se revelaba como un gesto de desprecio absoluto. Su esposa ni siquiera levantó la vista de la tableta cuando escuchó el cristal romperse. Esa indiferencia le dolió más que la traición misma. Daniel sintió como el mundo que había construido durante 15 años se desmoronaba bajo sus pies, y lo peor era que aún no alcanzaba a ver cuán profundo era el abismo que se abría frente a él. Pero volvamos al inicio de esta historia. Cuando Daniel Ríos todavía creía que su vida era envidiable. 3 semanas antes de aquel instante devastador, despertaba cada mañana en su apartamento con vista al río Hudson, en Nueva York. A sus 43 años, Daniel había logrado una vida que muchos envidiarían. Era profesor de literatura comparada en la universidad, respetado por sus alumnos y colegas, invitado a congresos internacionales y autor de ensayos que circulaban en revistas académicas. Su trabajo le permitía sentirse íntegro, convencido de que cultivaba mentes críticas y sensibles en un mundo cada vez más superficial. Su matrimonio con Elena Márquez había parecido sólido durante la mayor parte de esos 15 años. Ella era ejecutiva en una firma de marketing digital, especializada en campañas millonarias para corporaciones que buscaban moldear la opinión pública a su conveniencia. A sus 39 años, Elena irradiaba esa seguridad de quienes siempre consiguen lo que quieren. Al principio, Daniel admiraba esa determinación. Ella tomaba decisiones rápidas, nunca dudaba, siempre parecía tener un plan. Pero con el tiempo, esa misma cualidad se transformó en algo más oscuro, una arrogancia que rozaba el desprecio por todo lo que no giraba en torno a sus ambiciones. El apartamento donde vivían era espectacular, nadie podía negarlo. 4 habitaciones, 5 baños, una cocina minimalista con electrodomésticos italianos y un ventanal que enmarcaba el río como si fuera una postal viva. Los muebles eran de diseñador, las alfombras importadas de Turquía, cada detalle gritaba éxito y modernidad. Era el tipo de lugar que aparecía en revistas de arquitectura. Sin embargo, para Daniel, ese espacio nunca se sintió como un verdadero hogar. Era elegante, sí, pero vacío de alma. Una vitrina para mostrarle al mundo que Elena Márquez había triunfado. El verdadero refugio de Daniel estaba a 2 horas de distancia, escondido entre robles centenarios y senderos de piedra húmeda. La casa de campo llamada El Roble había pertenecido a su abuelo paterno, don Ernesto Ríos, un inmigrante gallego que llegó a Estados Unidos en los años 50 con poco más que un maletín y una voluntad férrea. Trabajó como carpintero durante décadas, ahorrando hasta poder comprar aquel pedazo de tierra en las colinas de Vermont. Con sus propias manos levantó la casa, viga por viga, clavo por clavo. Cuando Daniel era niño, pasaba allí los veranos enteros. Su abuelo le enseñaba a reconocer hierbas silvestres, a pescar en el arroyo, a encender fogatas sin fósforos. Pero más allá de esas destrezas, don Ernesto le transmitió algo mucho más valioso, la importancia de la palabra dada, la dignidad del trabajo honesto, el valor de lo que el dinero no puede comprar. Cuando don Ernesto falleció 8 años atrás, dejó la casa expresamente a Daniel en su testamento. No a sus hijos, no repartida entre los nietos, solo a él, porque sabía que era el único que comprendía lo que ese lugar significaba. No era solo madera y piedra, era memoria, raíces, legado. Era el sitio donde Daniel se reencontraba consigo mismo cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. Visitaba el Roble al menos una vez al mes. Pasaba el día entero allí, a veces se quedaba a dormir. Leía junto a la chimenea. Caminaba por los senderos que su abuelo le había mostrado, simplemente existía sin las presiones de ser el esposo ejemplar o el profesor brillante.
Allí podía ser únicamente Daniel. Elena jamás entendió esa conexión. Para ella, la casa era solo un activo más, un bien que debía explotarse. Insistía en venderla o remodelarla para convertirla en un retiro de lujo para turistas adinerados. Pero Daniel siempre se negó con firmeza. Aquella no era una discusión abierta a negociación. La casa de campo El Roble no estaba en venta, jamás lo estaría. Elena dejó de insistir eventualmente, o al menos eso aparentaba. Daniel interpretó su silencio como aceptación. Qué ingenuo había sido. La distancia entre ellos había crecido de manera evidente en los últimos 2 años, y eso Daniel no podía negarlo. Elena viajaba constantemente. Siempre había otra campaña publicitaria que supervisar, otro cliente corporativo que atender, otra reunión urgente en San Francisco o en Miami. Cuando estaba en casa, pasaba horas encerrada en su despacho, pegada al teléfono o a la computadora. Las cenas juntos se volvieron escasas. Las conversaciones significativas prácticamente desaparecieron. La intimidad física se redujo a encuentros esporádicos y mecánicos que dejaban a Daniel sintiéndose más solo que nunca. Él intentó hablar de ello varias veces, pero Elena siempre tenía una excusa lista. Era una temporada particularmente ocupada. El mercado estaba cambiante. Un cliente internacional necesitaba atención especial. Siempre había algo más importante que su matrimonio. Daniel se repetía a sí mismo que era normal, que todos los matrimonios atravesaban etapas difíciles, que el amor maduro no era fuegos artificiales constantes, sino un compañerismo estable. Se aferraba a los buenos recuerdos, los primeros años, cuando Elena lo hacía reír, cuando planeaban viajes juntos, cuando ella todavía lo miraba como si fuera el hombre más interesante del mundo. Pero esos recuerdos se sentían cada vez más lejanos, como fotografías descoloridas de personas que ya no existían. La hermana menor de Daniel, Clara, nunca confió en Elena. Desde el principio, desde que Daniel la presentó como su novia formal 15 años atrás, Clara mantuvo una distancia cortés pero fría. Era 3 años más joven que él, pero siempre había sido la más protectora de los dos. Trabajaba como periodista investigativa en Boston, especializada en destapar casos de corrupción financiera y fraudes empresariales. Tenía un instinto afilado para detectar mentiras y medias verdades. Según Clara, Elena era demasiado perfecta, demasiado encantadora, y ese tipo de personas siempre escondían algo. Daniel defendía a su esposa con fervor, acusando a su hermana de ser cínica y desconfiada por naturaleza. Ahora, años después, le dolía admitir que quizá Clara había visto algo que él se negaba a reconocer. El descubrimiento llegó de la manera más mundana posible. Daniel no estaba buscando pruebas de traición, ni sospechaba de actividades ilícitas. Simplemente estaba organizando el estudio del apartamento, preparándose para la temporada de impuestos. Elena había viajado a California por 3 días, dejándolo solo en aquel espacio silencioso. Daniel decidió aprovechar para poner orden en los archivos familiares, una tarea que había pospuesto durante meses. Abrió el cajón del escritorio de Elena buscando algunos documentos financieros que necesitaba para su contador y allí, entre facturas y estados de cuenta, encontró una carpeta manila sin etiqueta. Dentro de esa carpeta estaba la escritura de compraventa. Al principio, Daniel no procesó lo que estaba viendo. Leyó las palabras, pero su cerebro se negaba a conectarlas con un significado real. Villa El Roble, vendida por 55,000 pesos. Comprador, Northwood Holdings LLC. Fecha de transacción, 3 semanas atrás. La firma de Elena estaba allí, grande y segura, junto a un sello notarial. No había ninguna firma de Daniel, porque él jamás había autorizado ni siquiera discutido esa venta. El mundo se detuvo. Daniel se quedó sentado en aquella silla de cuero, sosteniendo el documento con manos que comenzaban a temblar, sintiendo como algo fundamental se rompía dentro de su pecho. No era solo la traición, aunque eso ya era devastador. Era la completa falta de respeto,
la arrogancia de creer que podía tomar esa decisión unilateralmente. Elena sabía perfectamente lo que esa casa significaba para él. Conocía cada historia que Daniel le había contado sobre su abuelo. Había escuchado cientos de veces por qué ese lugar era sagrado para él, y aún así la vendió por 55,000 pesos, una propiedad que valía fácilmente más de $1,000,000, regalada por una fracción de su valor real. Las preguntas comenzaron a bombardear su mente. ¿Cómo era esto siquiera legal? La casa estaba a nombre de Daniel únicamente, heredada directamente por el testamento de su abuelo. ¿Cómo pudo Elena venderla sin su firma? ¿Quién era Northwood Holdings LLC? ¿Por qué esa cantidad ridículamente baja? ¿Dónde estaba el dinero de la venta? Cada pregunta generaba tres más, y ninguna tenía una respuesta que Daniel pudiera aceptar. Llamó de inmediato al registro de propiedades del condado. La mujer al otro lado de la línea confirmó la pesadilla. Sí, la propiedad conocida como Villa El Roble había sido transferida hacía 3 semanas a Northwood Holdings LLC. Sí, todos los documentos estaban en orden según sus registros. No podía proporcionar más información sobre el comprador sin una orden judicial. Daniel colgó el teléfono sintiendo náuseas. Luego marcó el número de Elena, directo al buzón de voz. Lo intentó 3 veces más. Nada. Le envió un mensaje de texto: necesito hablar contigo urgentemente. Llámame ahora. Pasaron 2 horas sin respuesta. Daniel caminaba de un lado a otro del apartamento como un animal enjaulado, el documento apretado en su mano, la rabia y el dolor luchando por dominar sus emociones. Cuando Elena finalmente regresó esa noche, Daniel la esperaba en la sala, la carpeta manila sobre la mesa de centro como evidencia en un juicio. Ella entró con su vestido impecable, bolso de diseñador en mano, esa sonrisa automática que usaba al llegar a casa. La sonrisa se congeló cuando vio la expresión en el rostro de su marido. ¿Qué significa esto?, dijo Daniel, su voz sonando más calmada de lo que se sentía por dentro. Elena miró la carpeta y por un segundo, solo un segundo, Daniel vio algo en sus ojos: miedo, culpa, pero desapareció tan rápido que casi pudo haberlo imaginado. Ella dejó el bolso, se quitó los tacones y respondió con esa voz que usaba en reuniones difíciles, controlada y ligeramente condescendiente. Podemos hablar de esto mañana, Daniel. Ha sido un día larguísimo y estoy agotada. Pero él no aceptó la evasión. No, Elena. Vamos a hablar de esto ahora. Vendiste mi casa de campo, la propiedad que heredé de mi abuelo, sin decirme nada, sin mi permiso. ¿Cómo es siquiera posible? Elena suspiró como si él estuviera siendo dramático e irracional. Fue una decisión financiera necesaria, respondió finalmente. Teníamos deudas que cubrir, inversiones que no salieron bien. Necesitaba liquidez rápido y esa propiedad era el activo más fácil de mover. Daniel sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Deudas?, repitió incrédulo. Elena nunca había mencionado problemas financieros. Siempre presumía de sus campañas exitosas, de sus bonos millonarios, de sus clientes internacionales. Y aunque hubiera deudas, ¿cómo se atrevía a vender su propiedad sin consultarlo? Esa casa no era tuya para vender, dijo Daniel, su voz subiendo de volumen. Estaba a mi nombre. Era mía. Mi abuelo me la dejó a mí. Elena lo miró con esa expresión que él había llegado a odiar en los últimos años, una mezcla de superioridad y fastidio. Técnicamente, todo lo que poseemos es propiedad conyugal. Tenía derecho legal a venderla. Fue entonces cuando Daniel arrojó la copa de vino. No fue una decisión consciente. Su mano simplemente reaccionó a la furia que hervía en su interior. El cristal explotó contra el granito, las gotas doradas salpicando como acusaciones líquidas. Elena ni siquiera se inmutó. Simplemente sacó su tableta y comenzó a revisar correos como si nada hubiera pasado. Esa indiferencia fue la gota que derramó el vaso. Daniel tomó una decisión en ese momento.
No iba a dejar que esto quedara así. Organizaría una cena. La confrontaría adecuadamente, exigiría respuestas reales y una solución. Pensaba que era solo una cuestión de dinero, de orgullo herido, de malas decisiones financieras. Creía ingenuamente que podían resolverlo, que su matrimonio podía sobrevivir incluso a esta traición si Elena mostraba arrepentimiento genuino y trabajaban juntos para recuperar la propiedad. Lo que Daniel no sabía, lo que no podía siquiera imaginar, era que la venta del roble era solo la punta del iceberg. Bajo la superficie se escondía un mundo de engaños, fraudes y secretos que harían que esta traición pareciera insignificante en comparación. Y en exactamente 6 días, cuando organizara esa cena íntima que planeaba como confrontación matrimonial, agentes federales tocarían su puerta y revelarían una verdad que destrozaría no solo su matrimonio, sino potencialmente su libertad y toda su vida tal como la conocía. Daniel pasó los siguientes 6 días preparándose para esa cena como si fuera un juicio. Contrató a un abogado especializado en propiedad conyugal que le confirmó lo que temía escuchar. Técnicamente, en el estado de Nueva York, Elena había actuado dentro de un área gris legal que podría darle cobertura, aunque moralmente la acción era indiscutiblemente reprobable. El abogado le recomendó documentar todo, conseguir copias de todos los registros financieros posibles y prepararse para lo que podría convertirse en un divorcio complicado. Daniel no quería pensar en divorcio todavía, pero tampoco podía ignorar la posibilidad. Eligió el menú con cuidado deliberado, bacalao al horno con espárragos, la comida favorita de Elena. Vino blancos Chardonnay de la bodega que habían visitado en su 5º aniversario. Pan artesanal de la panadería italiana del barrio. Postre de mousse de chocolate suizo. Daniel quería que todo fuera perfecto, que no hubiera excusas para que Elena se distrajera o evadiera la conversación. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana fina que solo usaban en ocasiones especiales, cubiertos de plata pulidos hasta brillar. Velas aromáticas creaban una atmósfera que contrastaba brutalmente con la tensión que colgaba en el aire. Elena llegó puntual esa noche, algo inusual en los últimos meses. Traía un ramo de lirios blancos, un gesto que Daniel habría considerado romántico en otras circunstancias, pero que ahora le parecía manipulador y vacío. Ella intentó besarlo en la mejilla al entrar, pero él se apartó sutilmente, tomando las flores sin mirarla y colocándolas en un florero sin agua. El mensaje estaba claro. Se sentaron frente a frente en la mesa del comedor. Ese mueble enorme de nogal que podía acomodar a 12 personas, pero que esa noche amplificaba la distancia entre ellos dos. Daniel sirvió el vino, sus manos sorprendentemente firmes a pesar del nudo en su estómago. Elena tomó un sorbo largo, apreciativo, y comentó sobre la calidad del Chardonnay, como si aquello fuera una cena normal entre esposos que todavía se querían. Necesito que me expliques exactamente qué está pasando, comenzó Daniel sin rodeos, dejando su copa intacta sobre la mesa. No me vengas con evasivas ni con explicaciones a medias. Quiero la verdad completa, Elena. ¿Por qué vendiste mi casa de campo? ¿Cuáles son esas deudas que mencionaste? ¿Y por qué demonios la vendiste por 55,000 pesos cuando vale más de 1 millón? Elena cortó un pedazo de bacalao con precisión quirúrgica antes de responder, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Ya te lo dije, Daniel. Fue una decisión financiera necesaria. Hice algunas inversiones que no salieron como esperaba. Necesitaba capital líquido rápidamente para cubrir ciertos compromisos antes de que la situación se complicara más. Eso no es una respuesta, replicó él, su voz endureciéndose. ¿Qué inversiones? ¿Con quién tienes compromisos? ¿Y por qué esa cantidad ridícula? Cualquier persona con medio cerebro sabe que esa propiedad vale mucho más. Elena dejó los cubiertos y lo miró directamente por primera vez esa noche. Sus ojos, que alguna vez le parecieron brillantes y llenos de vida, ahora le resultaban fríos y calculadores. El comprador era alguien de confianza, alguien que me hizo un favor aceptando la transacción rápida sin todas las inspecciones y trámites habituales.
El precio reflejaba esa urgencia y discreción. ¿Discreción de qué?, dijo Daniel, sintiendo la rabia burbujear de nuevo. ¿Qué estás escondiendo? Antes de que Elena pudiera responder, el timbre de la puerta sonó. Ambos se quedaron congelados, mirándose con sorpresa. No esperaban a nadie. Daniel se levantó, molesto por la interrupción en un momento tan crucial, y caminó hacia la entrada. Cuando abrió la puerta, su hermana Clara estaba allí, con un maletín de cuero bajo el brazo y una expresión seria que él conocía bien. Era la cara que Clara ponía cuando había descubierto algo importante en sus investigaciones periodísticas. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó Daniel, genuinamente sorprendido. «Creía que estabas en Boston cubriendo ese caso de fraude corporativo». «Necesitamos hablar», respondió ella entrando sin esperar invitación. Su mirada se dirigió hacia el comedor, donde Elena todavía estaba sentada, y algo parecido al desprecio cruzó su rostro. «Hola, Elena. Qué bueno que estás aquí. Esto te concierne directamente». Elena se puso de pie lentamente, su lenguaje corporal cambiando a algo defensivo. «Clara, esto es un asunto privado entre mi esposo y yo. No es el momento para tus intromisiones». Pero Clara ya estaba abriendo su maletín sobre la mesa del comedor, sacando carpetas llenas de documentos impresos. «Se acabaron las intromisiones, cuñada. Esto es periodismo de investigación, y déjame decirte que encontré cosas muy interesantes sobre tu pequeña transacción inmobiliaria». Daniel sintió su corazón acelerarse. «¿Qué encontraste, Clara?». Su hermana comenzó a esparcir los documentos sobre la mesa, señalando cada uno mientras hablaba. «Northwood Holdings LLC, la empresa que supuestamente compró el roble, es una compañía fantasma registrada en las Islas Vírgenes Británicas hace apenas 4 meses. No tiene empleados, no tiene oficina física, no tiene historial de transacciones previas. Es una cáscara vacía creada específicamente para esta compra». Elena palideció visiblemente, pero mantuvo la compostura. «Eso no significa nada. Muchas empresas de inversión legítimas usan estructuras offshore por razones fiscales». Clara la ignoró por completo, continuando con su exposición. «Aquí está lo interesante. Rastreé los movimientos bancarios asociados con Northwood. Los 55,000 pesos que supuestamente pagaron por la casa nunca llegaron a ninguna cuenta bancaria tuya, Elena. En cambio, el dinero fue transferido de inmediato a otras 3 compañías distintas, todas registradas en paraísos fiscales. Y luego, 2 días después de la venta, una transferencia de $200,000 apareció en una cuenta conjunta que tú y Elena tienen en el Hudson First National Bank de Nueva York». Daniel sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «¿Qué? Yo nunca autoricé ninguna transferencia de $200,000. Ni siquiera sabía que esa cuenta existía». «Exacto», dijo Clara, mirándolo con compasión antes de volver su atención a Elena. «Pero la firma en los documentos bancarios dice lo contrario. Hay una firma que pretende ser tuya en todos los papeles de esa cuenta conjunta, incluyendo la autorización para recibir esa transferencia sospechosa». Elena se había levantado de la mesa, su rostro mostrando por primera vez signos de verdadero pánico. «Clara, no sabes de qué estás hablando. Estás conectando puntos que no existen, viendo conspiraciones donde solo hay transacciones comerciales legítimas». «Ah, sí. Entonces explícame esto», continuó Clara implacable, sacando otro documento. «¿Por qué tu asesor financiero de confianza, Richard Coleman, aparece como apoderado legal en todos los documentos de Northwood Holdings? ¿Y por qué esa misma empresa ha estado involucrada en al menos 6 operaciones similares en los últimos 2 años, todas vendiendo propiedades por debajo de su valor real y luego moviendo el dinero a través de múltiples cuentas offshore?» Daniel se dejó caer pesadamente en su silla, intentando procesar toda la información que su hermana acababa de exponer. Esto era mucho más grande que una simple traición matrimonial o una mala decisión financiera. Esto sonaba a fraude organizado, a lavado de dinero.
a actividades criminales que ponían en riesgo no solo su matrimonio, sino también su libertad. Elena, ¿qué has hecho?, susurró Daniel, mirando a la mujer con la que había compartido 15 años de su vida como si fuera una completa desconocida. Antes de que ella pudiera responder, un golpe fuerte y autoritario resonó en la puerta principal. No era el timbre educado de una visita social, era el tipo de golpe que significaba autoridad, el tipo de golpe que no acepta ser ignorado. Los tres se quedaron paralizados por un instante. «FBI, abran la puerta», llegó una voz masculina profunda desde el otro lado. El color desapareció completamente del rostro de Elena. Clara miró a su hermano con una mezcla de preocupación y confirmación, como si aquello validara todas sus sospechas. Daniel sintió que sus piernas apenas lo sostenían mientras caminaba hacia la entrada, su mente negándose a aceptar la realidad de lo que estaba sucediendo. Cuando abrió, 3 agentes federales estaban en el umbral, vestidos con trajes oscuros y expresiones profesionales que no revelaban nada. El hombre al frente era alto, de unos 50 años, con cabello canoso cortado al estilo militar y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse fácilmente. «Buenas noches, señor Ríos. Soy el agente especial Marcus Holloway del FBI. Buscamos a Elena Márquez. ¿Está en casa?». Daniel apenas pudo articular palabra. Simplemente asintió y se hizo a un lado. Los agentes entraron con eficiencia practicada, moviéndose directamente hacia el comedor donde Elena se había quedado de pie junto a la mesa. Su postura rígida era la de alguien preparándose para recibir un golpe inevitable. «Elena Márquez», dijo el agente Holloway, mostrando una placa que confirmaba su autoridad oficial. «Tenemos una orden federal de investigación relacionada con actividades de lavado de dinero, fraude inmobiliario y evasión fiscal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en una corte de justicia». Mientras uno de los agentes comenzaba a esposarla, Elena finalmente encontró su voz. «Esto es un malentendido. Soy una ejecutiva respetable. Tienen la información equivocada». El agente Holloway la miró con esa expresión neutral que los federales perfeccionan con años de práctica. «Señora Márquez, hemos estado investigando sus actividades durante 8 meses. Tenemos suficiente evidencia para procesarla no solo por la venta fraudulenta de la propiedad conocida como El Roble, sino por múltiples transacciones similares que datan de los últimos 3 años. Northwood Holdings es solo una de varias empresas de fachada que usted y su socio Richard Coleman han estado usando para mover dinero ilícito a través de ventas inmobiliarias falsas». Daniel sintió que sus rodillas cedían. Clara lo sostuvo por el codo, manteniéndolo de pie mientras la pesadilla se desarrollaba frente a sus ojos. Elena estaba siendo arrestada en su propia casa, durante la cena que él había preparado con la esperanza de salvar su matrimonio. Pero el agente Holloway no había terminado. Se volvió hacia Daniel con una expresión que podía ser compasión o simplemente profesionalismo practicado. «Señor Ríos, necesito hacerle algunas preguntas. Tenemos evidencia de transferencias bancarias a cuentas que incluyen su nombre, específicamente una transferencia de $200,000 que llegó a su cuenta conjunta 2 días después de la venta de la propiedad del Roble». «Yo no autoricé esa transferencia», dijo Daniel rápidamente, su voz saliendo más aguda de lo que pretendía. «Ni siquiera sabía de su existencia hasta hace 5 minutos, cuando mi hermana me lo dijo. Sin embargo, su firma aparece en los documentos bancarios», continuó Holloway, sacando copias de papeles de su portafolio. «Aquí, aquí y aquí. 3 documentos diferentes, todos firmados aparentemente por usted, autorizando la apertura de la cuenta conjunta y la recepción de fondos». Daniel tomó los documentos con manos temblorosas. La firma se parecía a la suya, sí, pero había algo que no encajaba del todo. El ángulo de la D inicial era ligeramente distinto. La forma en que la N se conectaba con la primera en su apellido no era exactamente como él la hacía. Era una falsificación competente, pero una falsificación al fin. «Esta no es mi firma», dijo con firmeza,
encontrando fuerza en la certeza de su inocencia. Alguien la falsificó. Yo jamás firmé estos documentos. Elena, ahora esposada y flanqueada por 2 agentes, habló por primera vez con algo parecido a desesperación. Daniel, no digas nada más sin un abogado presente. Esto es más complicado de lo que parece. Él la miró con una mezcla de horror y repulsión. ¿Más complicado? Elena, ¿qué has hecho? ¿Me involucraste en tus crímenes? ¿Falsificaste mi firma? El agente Holloway levantó una mano, silenciando la discusión. Señor Ríos, en este momento usted es considerado persona de interés en esta investigación. No está bajo arresto, pero le recomiendo fuertemente que consiga representación legal de inmediato. Estaremos en contacto para interrogatorios formales en los próximos días. Mientras tanto, le sugiero que no abandone el estado y que coopere completamente con nuestra investigación. Los agentes comenzaron a escoltar a Elena hacia la puerta. Ella intentó volverse para mirar a Daniel una última vez, pero los agentes la mantuvieron en movimiento. Daniel, yo puedo explicar todo. No es lo que parece. Por favor, tienes que creerme. Pero Daniel no respondió. Se quedó de pie en medio de su comedor, perfectamente decorado, rodeado de la cena gourmet que ahora se enfriaba olvidada en los platos, mirando cómo su esposa era llevada en esposas por el FBI. La vida que había construido durante 15 años se desmoronaba no gradualmente, sino en una implosión catastrófica que lo dejaba sin aliento. Cuando la puerta se cerró detrás de los agentes, el silencio que quedó era ensordecedor. Clara finalmente lo rompió con voz suave. Daniel, necesitas un abogado. No cualquiera. Necesitas uno especializado en casos federales de cuello blanco, y lo necesitas ahora. Daniel se dejó caer en la silla, su mente todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi firma está en documentos que nunca firmé. Hay dinero en cuentas que no sabía que existían. El FBI cree que estoy involucrado en lavado de dinero. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo no vi nada? Clara se arrodilló junto a su hermano, tomando sus manos frías entre las suyas. Porque Elena es una mentirosa profesional. Pasó años construyendo esta fachada de ejecutiva exitosa mientras operaba una red criminal. ¿Y por qué te usó, Daniel? Te usó como cobertura, como respetabilidad. Y cuando lo necesitó, falsificó tu firma para involucrarte en sus crímenes. Las palabras golpearon a Daniel como puñetazos físicos. Había sido tan ingenuo, tan ciego. Todos esos viajes de negocios, todas esas reuniones urgentes, todas esas horas encerrada en su despacho, no estaba construyendo una carrera legítima, estaba operando una red de fraude y lavado de dinero. Y él había sido demasiado confiado, demasiado ocupado con su propio trabajo, demasiado aferrado a la ilusión de un matrimonio funcional para ver las señales obvias. La cena que había preparado con tanto cuidado permanecía intacta sobre la mesa, un recordatorio cruel de cuán rápido puede desmoronarse una vida. Las velas todavía ardían, creando sombras danzantes sobre los documentos que Clara había traído. Evidencia física de traiciones que iban mucho más allá de la venta de una casa. Daniel miró el vino en su copa, todavía sin tocar, y se preguntó si alguna vez volvería a confiar en alguien. La oficina del FBI en Manhattan era exactamente como Daniel la había imaginado en las películas, paredes grises institucionales, escritorios metálicos ordenados con precisión militar y ese olor particular a café viejo y aire acondicionado que parecía impregnar todos los edificios gubernamentales. Él estaba sentado en una sala de interrogatorios pequeña, con una mesa de metal atornillada al piso y 3 sillas incómodas. Frente a él, el agente Marcus Holloway y una agente más joven llamada Rebecca Chen revisaban una carpeta gruesa llena de documentos que aparentemente contenían la evidencia de crímenes que Daniel supuestamente había cometido. A su lado estaba su abogado, Jonathan Reeves, un hombre de 60 años especializado en casos federales de cuello blanco. Recomendado por un colega de Daniel en la universidad. Reeves tenía una reputación impecable y cobraba $600 por hora,
dinero que Daniel apenas podía permitirse ahora que todas sus cuentas bancarias habían sido congeladas como parte de la investigación. Había tenido que pedir prestado a sus padres para cubrir el anticipo, una conversación humillante que todavía le ardía en la memoria. Señor Ríos, comenzó el agente Hoyoguay con voz neutral pero firme, apreciamos su cooperación al venir voluntariamente. Queremos ser claros desde el principio, usted no está bajo arresto en este momento, pero es sujeto de una investigación federal seria. Lo que diga aquí puede y será usado en procedimientos legales futuros. Mi cliente entiende perfectamente su situación legal, intervino Reeves con calma. Está aquí porque no tiene nada que ocultar y desea cooperar completamente para limpiar su nombre. Hoyoguay asintió y abrió la carpeta, extrayendo el primer documento. Comencemos con lo básico. ¿Reconoce esta cuenta bancaria? Hudson First National Bank, cuenta número terminada en 4629, registrada a nombre de Elena Márquez y Daniel Ríos. Daniel estudió el documento con el ceño fruncido. Nunca he visto esa cuenta antes. No sabía que existía hasta que mi hermana me lo mencionó la noche que ustedes arrestaron a Elena. La agente Chen deslizó otro documento a través de la mesa. Sin embargo, aquí está la solicitud de apertura de cuenta, fechada hace 2 años y 4 meses, con su firma, señor Ríos, aquí en la línea 23. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando vio la firma. Se parecía inquietantemente a la suya, pero él sabía con certeza absoluta que nunca había firmado ese papel. Esa no es mi firma. Es una falsificación. Hoyoguay sacó más documentos uno tras otro, esparciéndolos sobre la mesa como cartas de póker. Aquí está la autorización para recibir transferencias internacionales. Aquí el formulario W9 para propósitos fiscales. Aquí la actualización de información de contacto. Aquí el poder notarial limitado que permite a su esposa mover fondos sin aprobación secundaria. Todos firmados por usted, señor Ríos. 19 documentos en total, fechados en diferentes momentos durante los últimos 3 años. Daniel los miraba con horror creciente. Cada uno llevaba una versión de su firma que era buena, casi perfecta, pero que él sabía que no había producido. Jamás firmé ninguno de estos documentos. Elena debió falsificarlos, o Richard Coleman, o ambos. Reeves tomó uno de los documentos y lo examinó bajo la luz fluorescente. Agente Hoyoguay, mi cliente está siendo claro. Estas son falsificaciones. Recomiendo fuertemente que ordenen análisis grafológicos profesionales que comparen estas firmas con ejemplos auténticos conocidos de la escritura de mi cliente. Ya lo hicimos, respondió Hoyoguay con expresión impasible. Los resultados fueron inconclusos. El análisis indica que o bien son firmas auténticas, o son falsificaciones extremadamente sofisticadas hechas por alguien con acceso extenso a ejemplos de su escritura. Desafortunadamente para su cliente, ambas posibilidades lo mantienen dentro del marco de la investigación. Daniel sintió que las paredes de la sala se cerraban sobre él. ¿Cómo era posible que algo tan injusto estuviera sucediendo? Había pasado su carrera entera enseñando con integridad, defendiendo la verdad en sus clases, siguiendo la ley al pie de la letra, y ahora estaba siendo acusado de crímenes que ni siquiera sabía que existían. La agente Chen abrió una laptop y la giró para que Daniel pudiera ver la pantalla. Aquí es donde se complica más, señor Ríos. Esta es la cuenta que mencionamos. Durante los últimos 3 años ha recibido transferencias por un total de $2.300.000. El dinero llegaba de diversas fuentes: Northwood Holdings, Summit Capital LLC, Alpine Investment Group, Cascade Ventures, todas empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. Daniel miraba los números en la pantalla, cifras que representaban una fortuna que él nunca había visto, nunca había tocado, nunca había sabido que existía. ¿A dónde fue ese dinero?, preguntó con voz débil. Esa es una excelente pregunta, respondió Hoyoguay. El dinero entraba y salía rápidamente, se transfería a otras cuentas,
se convertía en efectivo mediante retiros estructurados para evitar reportes federales. Se usaba para comprar bienes de lujo que luego se revendían. Es un esquema clásico de lavado de dinero, señor Ríos, y su nombre está en el centro de todo. Porque alguien lo puso ahí sin mi conocimiento ni consentimiento, insistió Daniel, sintiendo la desesperación crecer en su pecho. Soy víctima aquí, no criminal. Los agentes intercambiaron una mirada que Daniel no pudo interpretar. Holloway cerró la carpeta y se reclinó en su silla. Señor Ríos, permítame explicarle nuestra perspectiva. Tenemos dos escenarios posibles. Escenario 1. Usted es un esposo ingenuo que no tenía idea de las actividades criminales de su esposa, quien falsificó su firma sistemáticamente durante años para usar su identidad como tapadera. Escenario 2. Usted fue cómplice consciente y participó activamente en el esquema, disfrutando de los beneficios económicos mientras mantenía una fachada de respetabilidad profesional. ¿Cuál es? Preguntó Chen inclinándose hacia adelante. Porque desde donde nosotros estamos sentados, el escenario 2 parece más probable. Un profesor inteligente y educado como usted nunca notó transferencias millonarias, nunca se preguntó de dónde salía el dinero para el apartamento, los viajes, el estilo de vida de lujo. Mi cliente no tiene que responder a especulaciones, intervino Reeves con firmeza. Está cooperando plenamente. Si tienen evidencia sólida de participación consciente, preséntenla. Si no, están pescando. Holloway sonrió sin humor. Tenemos algo mejor que especulaciones, señor Reeves. Tenemos a Richard Coleman en custodia y está muy dispuesto a hablar. La mención del nombre de Coleman envió otra oleada de shock a través de Daniel. Richard había sido el asesor financiero de Elena desde antes de que él la conociera. Era quien manejaba todas las inversiones de la familia, quien preparaba sus declaraciones de impuestos, quien supuestamente protegía sus intereses. Daniel había confiado en él implícitamente durante más de una década. Coleman fue arrestado esta mañana en su oficina de Midtown, continuó Holloway. Cuando nuestros agentes llegaron, estaba en proceso de destruir documentos. Afortunadamente, recuperamos suficiente evidencia de sus servidores antes de que pudiera borrarla. Y aquí está lo interesante, Richard dice que usted sabía todo, señor Ríos. Afirma que hubo múltiples reuniones donde se discutieron las transferencias de dinero, que usted firmó documentos conscientemente, que incluso sugirió formas de hacer las transacciones menos detectables. Eso es una mentira absoluta. Explotó Daniel, perdiendo la compostura por primera vez. Richard está mintiendo para salvarse a sí mismo. Yo jamás participé en ninguna reunión así. Jamás firmé nada conscientemente relacionado con estas transacciones. Entonces, ¿cómo explica esto? Chen sacó su teléfono y reprodujo un archivo de audio. La voz de Richard Coleman era inconfundible, hablando con alguien cuya voz estaba distorsionada electrónicamente. Daniel está preocupado por los montos, decía Richard. Cree que están atrayendo demasiada atención. Sugiere dividir las transferencias en cantidades más pequeñas, por debajo de los límites de reporte. Esa conversación nunca sucedió, dijo Daniel, pero su voz sonaba menos segura. Ahora estaban fabricando evidencia, poniendo palabras en su boca, construyendo un caso falso alrededor de él. Reeves pidió una pausa en el interrogatorio. Necesitamos tiempo para revisar toda esta evidencia con detalle. Mi cliente ha cooperado suficientemente por hoy. Después de salir de las oficinas del FBI, Daniel se sentó en el auto de Reeves en el estacionamiento, incapaz de moverse. El abogado lo miraba con una mezcla de preocupación profesional y algo que podría haber sido duda. Señor Ríos, necesito que sea completamente honesto conmigo. ¿Hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que usted firmara algo sin leer completamente? ¿Alguna reunión con Richard que pudiera malinterpretarse? No, respondió Daniel con firmeza. Jonathan, estoy siendo completamente honesto. Yo no sabía nada de esto.
Elena me mantuvo completamente al margen de sus finanzas. Siempre decía que yo me preocupaba demasiado por el dinero, que ella se encargaba de todo para que yo pudiera concentrarme en mi trabajo. Yo confiaba en ella. Reeve suspiró pesadamente. Entonces tenemos que probar eso, y no va a ser fácil. El FBI tiene un caso circunstancial fuerte, su firma en documentos, aunque falsificada, testimonios de cómplices que lo implican, beneficios económicos evidentes del dinero lavado. Van a argumentar que usted se hizo de la vista gorda voluntariamente porque disfrutaba del estilo de vida. ¿Qué tan malo es? Preguntó Daniel, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Si los fiscales deciden procesarlo y obtienen una condena, está viendo entre 5 y 20 años en prisión federal. Más multas que podrían ascender a millones, pérdida de su puesto en la universidad, destrucción completa de su reputación profesional y personal. Las palabras cayeron sobre Daniel como una sentencia de muerte. Todo por lo que había trabajado, toda su carrera, su integridad, su futuro, todo destruido por crímenes que no cometió. Mientras tanto, Clara no había estado inactiva. Durante los 3 días posteriores al arresto de Elena, había usado todos sus contactos periodísticos y habilidades investigativas para descubrir más sobre las actividades de su cuñada. Lo que encontró era peor de lo que cualquiera había imaginado. Clara llegó al apartamento de Daniel esa tarde con una nueva carpeta de documentos. Su hermano estaba sentado en el sofá de la sala, todavía en pijama aunque eran las 3 de la tarde, rodeado de cajas de papeles legales que Reeves le había enviado para revisar. El apartamento se sentía vacío y frío sin Elena, aunque su ausencia era más un alivio que una pérdida. «Necesitas ver esto», dijo Clara sin preámbulos, sentándose junto a su hermano y abriendo la carpeta. «Contraté a un investigador privado, un especialista en fraudes financieros. Lo que descubrimos va más allá del lavado de dinero». Daniel levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «¿Qué más puede haber?». Clara sacó estados de cuenta de un casino en Atlantic City. Elena tiene una adicción al juego que ha estado ocultando durante al menos 5 años. Perdió más de $3 millones en apuestas durante ese tiempo. Blackjack, póker, apuestas deportivas. Perdía, pedía préstamos para recuperarse. Perdía más, pedía más préstamos. Un ciclo destructivo clásico. Daniel tomó los documentos con manos temblorosas. ¿$3 millones? ¿Cómo es posible que nunca lo hubiera notado? Pero eso no es todo, continuó Clara. Para cubrir esas deudas, Elena usó propiedades como garantía. No solo la casa de campo de tu abuelo, también este apartamento, el loft en Brooklyn que creías que había vendido el año pasado, y un local comercial en Queens que heredaste de la tía Mercedes hace 4 años. Todas hipotecadas hasta el límite, todas usadas como garantía para préstamos que ella nunca te mencionó. Daniel sintió náuseas. Mi tía Mercedes me dejó ese local específicamente para que tuviera seguridad financiera independiente. Elena sabía lo importante que era para mí y lo hipotecó sin decirme. Falsificó tu firma en todos los documentos hipotecarios, confirmó Clara. Tengo copias aquí. El investigador también encontró algo más preocupante. Hay evidencia de que Elena debía dinero a personas muy peligrosas. No bancos legítimos, sino prestamistas privados con conexiones al crimen organizado. Cuando no pudo pagar, aparentemente acordó usar sus contactos y habilidades en marketing corporativo para lavar dinero para ellos. Así nació todo el esquema de las empresas fantasma. Entonces todo esto, toda la operación criminal fue para cubrir deudas de juego? Preguntó Daniel, tratando de procesar la magnitud de la traición. Esencialmente sí. Elena cavó un hoyo tan profundo que la única salida que vio fue hundirse más en el crimen. Y te arrastró con ella, usándote como tapadera sin tu conocimiento. Tú eras el esposo respetable, el profesor universitario con reputación impecable. Nadie sospecharía que alguien como tú estaría involucrado en lavado de dinero. Eras la cobertura perfecta.
Daniel se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana que daba al río. El paisaje que antes le parecía hermoso ahora solo le recordaba todo lo que había perdido. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no vi ninguna señal? No eres estúpido, dijo Clara con firmeza. Eres confiado. Hay una diferencia. Elena es una manipuladora profesional. Pasó años perfeccionando su engaño. Esto no es tu culpa, Daniel. Pero el FBI no lo ve así, respondió él amargamente. Para ellos soy yo increíblemente ingenuo o criminalmente cómplice. Y aparentemente Rachel está testificando que yo sabía todo. Clara sacó otro documento. Rachel fue arrestado intentando huir del país. Tenía un boleto de ida a Brasil en el bolsillo cuando los federales lo atraparon en el aeropuerto. Eso no es comportamiento de alguien inocente. Y aquí está lo interesante, mi investigador habló con una secretaria de la oficina de Rachel que está dispuesta a testificar que él falsificaba rutinariamente firmas de clientes. Ella lo vio hacerlo múltiples veces, incluyendo documentos con tu nombre. El teléfono de Daniel sonó. Era Reeves. Cuando contestó, la voz del abogado sonaba tensa. Daniel, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Elena está intentando negociar un acuerdo con los fiscales y, según mis fuentes en la Fiscalía Federal, está ofreciendo testimonio contra usted a cambio de una sentencia reducida. Daniel sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. ¿Qué está argumentando? Que usted era el cerebro detrás de todo el esquema, que ella simplemente seguía sus instrucciones, que usted la manipuló usando su conocimiento académico y legal para estructurar las transacciones. Está diciendo que tiene evidencia, correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones de conversaciones donde usted supuestamente daba instrucciones específicas sobre cómo mover el dinero. Eso es imposible, dijo Daniel, su voz subiendo de volumen. Esas conversaciones nunca existieron. Está inventando todo. Lo sé, respondió Reeves. Pero los fiscales están escuchando. Elena es convincente y está desesperada. Si aceptan su versión de los hechos, usted enfrentará cargos mucho más serios que ella. Podríamos estar hablando de 30 años en lugar de 20. Daniel colgó el teléfono y se volvió hacia su hermana. Elena me está culpando de todo. Está diciendo que yo la manipulé, que yo era el criminal. Clara maldijo en voz baja. Por supuesto que lo está haciendo. Es una cobarde, además de criminal. Pero no vamos a dejar que se salga con la suya. Tenemos evidencia que prueba tu inocencia. La secretaria de Rachel, los registros del casino que demostraban que Elena tenía un motivo claro para cometer estos crímenes, el análisis grafológico que eventualmente probaría que las firmas eran falsificaciones. Todo eso formaba parte de la estrategia de defensa. Vamos a luchar contra esto, dijo Clara con determinación. Claro, Daniel ya no la escuchaba. Estaba mirando por la ventana, viendo cómo su vida entera se desmoronaba. Su matrimonio era una mentira. Su estabilidad financiera, una ilusión. Su libertad estaba en peligro. Y la mujer con quien había compartido 15 años de su vida ahora intentaba destruirlo completamente para salvarse a sí misma. Por primera vez, desde que todo esto comenzó, Daniel se preguntó si tal vez habría sido mejor no saber nunca la verdad. Clara no durmió durante 3 noches consecutivas. Su apartamento en Boston se había convertido en un centro de operaciones improvisado, portátiles abiertos sobre cada superficie disponible, cables enredados por el suelo y tazas de café frío olvidadas junto a montañas de documentos impresos. Había llamado a cada contacto que tenía en el mundo del periodismo de investigación. Cada experto forense digital, cada analista de fraude financiero que conocía. La vida de su hermano dependía de encontrar evidencia sólida que probara su inocencia, y Clara no iba a descansar hasta conseguirla. El quiebre llegó de un lugar inesperado. Un técnico forense digital llamado Marcus Chen, sin relación con la agente del FBI, especializado en recuperación de datos borrados,
aceptó examinar la computadora personal de Elena, que los federales habían confiscado pero aún no habían analizado completamente. Marcus trabajaba ocasionalmente como consultor en casos de alto perfil, y Clara había usado todos sus recursos de persuasión para convencerlo de que mirara este caso en particular. Lo que Marcus encontró en el disco duro de Elena era una mina de oro probatoria. Ella había sido meticulosa en algunos aspectos de su operación criminal, pero descuidada en otros. Guardaba todo en carpetas que creía haber borrado permanentemente, pero que Marcus recuperó con software especializado. Entre esos archivos había videos de práctica donde Elena ensayaba la firma de Daniel una y otra vez, perfeccionando el ángulo de cada letra, la presión del trazo, la velocidad de ejecución. Había cientos de intentos escaneados, comparaciones lado a lado con firmas auténticas de Daniel, incluso tutoriales de YouTube sobre falsificación de escritura que ella había descargado. Pero eso no era todo. Marcus también recuperó una serie de correos electrónicos entre Elena y Richard Coleman que databan de casi 4 años atrás. Correos que habían sido borrados de todos los servidores comerciales, pero que permanecían en fragmentos del caché del navegador de Elena. En esos correos, ambos discutían explícitamente cómo mantener a Daniel ignorante de sus actividades. Uno de los correos de Richard decía textualmente: "Es fundamental que Daniel no sepa nada. Su ignorancia genuina es nuestra mejor protección. Si los federales alguna vez investigan, él pasará cualquier detector de mentiras porque realmente no sabe lo que estamos haciendo". Elena había respondido: "De acuerdo. Mantengo toda la información financiera lejos de él. Le digo que lo hago para proteger su paz mental de las preocupaciones del dinero". Cuando Clara recibió estos archivos, inmediatamente los llevó a Reeves, quien a su vez los presentó con urgencia al fiscal federal a cargo del caso. La reacción fue inmediata. El fiscal, un hombre llamado Daniel Thornton, con 20 años de experiencia procesando casos de cuello blanco, revisó la evidencia con su equipo de analistas durante 6 horas continuas. Al final llamó a Reeves a su oficina para una reunión que cambiaría todo. Daniel esperaba en la sala de conferencias del bufete cuando el abogado regresó de esa reunión. Había perdido peso durante las últimas semanas. Su ropa colgaba floja sobre su cuerpo y tenía círculos oscuros permanentes bajo los ojos. El estrés de enfrentar posibles décadas de prisión por crímenes que no cometió lo estaba consumiendo físicamente. «Tengo noticias», dijo Reeves, y por primera vez desde que Daniel lo contrató había algo parecido a una sonrisa en su rostro normalmente serio. «El fiscal Thornton ha revisado la evidencia digital que tu hermana consiguió. Está retirando todos los cargos contra ti». Daniel asintió, como si no hubiera escuchado correctamente. «¿Qué?», susurró. «Estás exonerado completamente», repitió Reeves, dejando que las palabras se asentaran. «La evidencia es irrefutable. Los videos de Elena practicando tu firma, los correos entre ella y Richard discutiendo explícitamente cómo mantenerte ignorante, los registros de transacciones que muestran que nunca tuviste acceso a ninguna de las cuentas involucradas. Thornton dice que está claro que fuiste víctima, no perpetrador». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Daniel antes de que pudiera controlarlas. Semanas de terror, noches sin dormir, pesadillas sobre pasar décadas en prisión, y al fin, la verdad lo liberaba. Todo se derrumbó en un instante de alivio tan intenso que casi dolía físicamente. Clara, que había estado esperando en el pasillo, entró corriendo cuando escuchó los sollozos de su hermano y lo abrazó con fuerza. «Te lo dije», susurró Clara en el oído de Daniel. «Te dije que íbamos a probar tu inocencia. Nunca dudé de ti ni por un segundo». Pero la historia no terminaba ahí. Reeves continuó explicando los detalles que el fiscal Thornton había compartido con él. Detalles que pintaban un cuadro aún más oscuro de traición y engaño. «¿Hay algo más que necesitas saber?», dijo Reeves, su tono volviéndose más sombrío. La investigación federal no comenzó por casualidad. Alguien hizo una denuncia anónima hace 8 meses,
proporcionando detalles específicos sobre las operaciones de lavado de dinero de Elena, los nombres de las empresas fantasma, las cuentas bancarias involucradas, todo. ¿El FBI ha estado investigando desde entonces quién hizo la denuncia? Preguntó Daniel, aunque parte de él ya sospechaba la respuesta. Richard Coleman, reveló Reeves. Aparentemente Richard y Elena tuvieron una pelea seria hace 9 meses sobre cómo dividir las ganancias del esquema. Richard sentía que Elena se estaba quedando con una porción desproporcionada después de que él hacía todo el trabajo legal complejo. En venganza, contactó a la FBI pensando que podría entregarla a cambio de inmunidad completa para sí mismo. Clara soltó una risa amarga. Entonces Richard intentó traicionar a Elena primero. Exactamente, confirmó Reeves. Pero lo que Richard no anticipó fue que el FBI investigaría a fondo y descubriría que él era igualmente culpable, si no más. Las empresas offshore estaban registradas bajo su nombre. Él firmaba los documentos de transferencia. Él estructuraba las transacciones específicamente para evitar la detección federal. No podía simplemente señalar a Elena y caminar libre. Cuando los federales lo arrestaron, Richard se dio cuenta de que su plan de traición había fracasado espectacularmente. ¿Y ahora qué pasa con ellos?, preguntó Daniel. Ambos enfrentan múltiples cargos federales: lavado de dinero, fraude bancario, falsificación de documentos, evasión fiscal, conspiración. El fiscal Thornton está buscando sentencias máximas para ambos. Estamos hablando de 20 a 25 años de prisión federal cada uno. Y dado que esto es nivel federal, tendrán que cumplir al menos el 85% de la sentencia antes de ser elegibles para libertad condicional. Las palabras deberían haber traído satisfacción a Daniel, pero en cambio solo sentía un vacío exhausto. La mujer con quien había compartido 15 años de matrimonio pasaría las próximas 2 décadas en prisión. No había victoria en eso, solo la triste realidad de cuán completamente había sido engañado. Los siguientes meses fueron un torbellino de procedimientos legales. Elena intentó llegar a un acuerdo declarándose culpable, pero el fiscal Thornton rechazó cualquier negociación después de que ella intentara culpar a Daniel. Richard, desesperado, ofreció testificar contra Elena con todo detalle a cambio de una sentencia reducida. Los fiscales aceptaron, reduciendo la sentencia potencial de Richard a 15 años y cooperaba completamente. El juicio de Elena fue un espectáculo mediático. Los periodistas llenaban la sala del tribunal cada día, fascinados por la historia de la ejecutiva de marketing de lujo que había construido un imperio criminal mientras su esposo, un profesor universitario, no sabía nada. Daniel tuvo que testificar, una experiencia dolorosa en la que narró públicamente cómo había sido engañado durante años. El abogado defensor de Elena intentó pintarlo como cómplice voluntario que ahora fingía inocencia, pero la evidencia digital era demasiado sólida. Los videos de Elena practicando su firma fueron reproducidos en la corte, y hasta el jurado más escéptico podía ver la verdad. Cuando el veredicto llegó, después de solo 3 horas de deliberación, Elena fue declarada culpable en todos los cargos. La sentencia fue de 24 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional temprana. Daniel estaba presente en la sala cuando se leyó la sentencia. Elena lo miró una última vez antes de ser escoltada fuera de la corte, y él vio algo en sus ojos que podría haber sido arrepentimiento, pero que llegaba demasiado tarde para importar. Richard recibió su sentencia 2 semanas después, 15 años, tal como había sido negociado. Su cooperación había sido valiosa para los fiscales, pero no suficiente para salvarlo de consecuencias severas. Su carrera legal estaba terminada, su licencia revocada permanentemente y su reputación destruida más allá de cualquier posibilidad de reparación. La parte más dulce de la victoria legal de Daniel llegó cuando su nuevo abogado, especializado en recuperación de activos, presentó una demanda civil para anular la venta de la casa de campo El Roble. El argumento era simple y sólido. La venta había sido ejecutada mediante documentos falsificados por alguien que no tenía autoridad legal para disponer de la propiedad.
Northwood Holdings, LLC, la empresa fantasma compradora, había sido disuelta y sus activos congelados como parte de la confiscación federal de bienes producto del delito. El proceso legal tomó 4 meses, pero el resultado fue inevitable. Un juez del condado declaró la venta nula y sin efecto, ordenando que la casa de campo El Roble fuera devuelta a Daniel Ríos inmediatamente. Ninguna compensación fue requerida, porque la transacción original había sido fraudulenta desde el inicio. El día que Daniel recibió oficialmente las escrituras de la propiedad de vuelta en sus manos fue el día en que finalmente sintió que podía respirar completamente por primera vez en meses. Condujo solo hasta la finca esa tarde de sábado, siguiendo el camino sinuoso entre robles que conocía de memoria desde su infancia. La casa se veía exactamente como la recordaba, robusta, acogedora, impregnada de historia y amor familiar. Se sentó en el porche de madera, donde su abuelo solía reparar herramientas durante los veranos, mirando las colinas que se elevaban majestuosas contra el cielo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Daniel sintió algo parecido a la paz. Había perdido mucho durante esta pesadilla, su matrimonio, su confianza en su propio juicio, casi su libertad, pero había recuperado lo más importante, su integridad, su verdad y ese pedazo de tierra que representaba sus raíces más profundas. La reconstrucción de su vida profesional fue más lenta, pero igualmente satisfactoria. Al principio, Daniel temía que el escándalo lo hubiera arruinado, que ningún estudiante quisiera inscribirse en sus clases, que la universidad lo apartara. Pero sucedió lo contrario. Su exoneración completa y pública, combinada con la evidencia clara de que había sido víctima en lugar de perpetrador, generó una ola de simpatía y respeto. Las personas admiraban cómo había mantenido la compostura durante la crisis, cómo había luchado por limpiar su nombre, cómo había salido del otro lado con su dignidad intacta. Nuevos proyectos comenzaron a llegarle, invitaciones a conferencias, colaboraciones académicas, incluso propuestas editoriales. Muchos de sus alumnos lo buscaban no solo como profesor, sino como ejemplo de resiliencia. La universidad lo promovió a director de departamento, reconociendo no solo su trayectoria académica, sino también la fortaleza de carácter demostrada durante la tormenta. Daniel vendió el apartamento de lujo en Manhattan sin remordimiento alguno. Ese lugar nunca había sido realmente su hogar, solo una vitrina de éxito superficial que ahora reconocía como vacío. Con el dinero de la venta, compró un piso más modesto en el centro de la ciudad, cerca de la universidad, e invirtió el resto con la ayuda de un nuevo asesor financiero que había sido exhaustivamente investigado por Clara antes de que Daniel siquiera considerara contratarlo. El proceso de divorcio fue meramente una formalidad. Elena firmó todos los papeles desde prisión sin protestar. Quizás finalmente sintiendo algo de culpa, o quizás simplemente resignada a haber perdido todo. Daniel no conservó nada que viniera de ella, excepto las lecciones duramente aprendidas sobre confianza, vigilancia y la importancia de mantener independencia financiera sin importar cuán sólido parezca un matrimonio. Meses después de que todo comenzara, Daniel se encontraba de nuevo en la casa de su abuelo. Esta vez no estaba solo. Clara estaba con él, junto con sus padres, que habían viajado desde Filadelfia, y un pequeño grupo de amigos cercanos que lo habían apoyado durante los meses más oscuros. Habían organizado una celebración sencilla, una manera de marcar el final de la pesadilla y el comienzo de un nuevo capítulo. Mientras asaban malvaviscos sobre una fogata, como solía hacer con su abuelo décadas atrás, Daniel reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Había comprendido que las apariencias de éxito pueden ocultar podredumbre profunda. Había aprendido que la confianza, aunque valiosa, debe ser ganada y verificada, no entregada ciegamente. Había aprendido que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse después de haber sido derribado. Su padre, un hombre reservado que rara vez expresaba emociones fuertes, se acercó y puso una mano en su hombro. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo simplemente. «Tu abuelo también lo estaría. No solo sobreviviste, prosperaste. Eso requiere un tipo especial de coraje». Daniel sonrió,
sintiendo lágrimas picar sus ojos, pero estas eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Gracias, papá. A veces creo que el abuelo me preparó para esto sin que yo lo supiera. Todas esas lecciones sobre integridad, sobre mantenerse firme en la verdad incluso cuando es difícil, sobre valorar lo que realmente importa, esas lecciones me salvaron. Clara levantó su copa de vino en un brindis. Por la verdad, dijo, por la familia, por la resiliencia, y por nunca más confiar en mujeres con sonrisas demasiado perfectas y promesas vacías. El grupo rió, el sonido cálido y genuino llenando el aire fresco de la campiña. Daniel brindó con ellos, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza real para el futuro. No la esperanza ingenua que había tenido antes, cuando creía que una vida perfecta en apariencia significaba una vida perfecta en realidad, sino una esperanza más sabia, más resistente, construida sobre la base sólida de conocer su propia fortaleza y rodearse de personas que genuinamente se preocupaban por él. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir en las habitaciones de la casa de campo, Daniel se quedó solo en el porche, mirando las estrellas que brillaban con una claridad imposible lejos de las luces de la ciudad. Pensó en Elena, pudriéndose en una celda de prisión federal, pagando finalmente por años de engaño y crimen. Pensó en Richard, igualmente encarcelado, su traición fallida terminando en su propia destrucción. No sentía satisfacción particular en su sufrimiento, pero tampoco sentía culpa. Ellos habían elegido sus caminos, habían tomado decisiones conscientes de lastimar a otros para beneficio propio y ahora enfrentaban las consecuencias. Él, por otro lado, había sido víctima de sus crímenes, pero se negaba a permanecer en ese papel. Había sido traicionado, sí. Había sido usado, engañado, casi destruido. Pero había sobrevivido. Más que sobrevivir, había prevalecido. Había luchado por su inocencia y la había probado. Había recuperado lo que le pertenecía legítimamente. Había reconstruido su vida sobre bases más honestas y sólidas. El viento susurraba entre los robles centenarios, el mismo sonido que había escuchado de niño cuando su abuelo le contaba historias sobre perseverancia, sobre mantener la dignidad en tiempos difíciles, sobre el triunfo eventual de la verdad sobre la mentira. Don Ernesto había sido un hombre sabio, forjado en la adversidad de la inmigración y el trabajo duro. Sus lecciones habían atravesado generaciones, protegiendo a Daniel incluso después de su muerte. Daniel tocó la madera gastada del porche, sintiendo la conexión con su pasado, con sus raíces, con los valores que lo habían formado. Esta casa había estado a punto de perderse, vendida por una fracción de su valor a criminales que la verían solo como un activo más en su esquema corrupto, pero había vuelto a donde pertenecía. La verdad había prevalecido sobre el engaño. La justicia, aunque lenta, había llegado finalmente. Mientras se preparaba para entrar a la casa y dormir en la habitación que había sido suya durante todos esos veranos de infancia, Daniel sintió algo fundamental cambiar dentro de él. El miedo que había cargado durante meses, el terror de perder su libertad por crímenes que no cometió, finalmente se disolvió completamente. En su lugar quedaba algo más fuerte, la certeza de que podía enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, porque ya había enfrentado uno de los peores y había salido victorioso. La vida que reconstruiría no sería perfecta. Probablemente batallaría con problemas de confianza en futuras relaciones. Probablemente miraría documentos financieros con una cautela que antes no existía. Las cicatrices de esta experiencia permanecerían. Pero esas cicatrices también eran evidencia de batallas peleadas y ganadas, recordatorios de su propia fortaleza, símbolos de una sabiduría ganada a través del sufrimiento. Daniel Ríos había entrado a esta pesadilla como un hombre que confiaba demasiado fácilmente, que cerraba los ojos a las señales de advertencia porque quería creer en la bondad fundamental de las personas. Salía de ella como alguien diferente, más cauteloso quizás, pero también más fuerte, más consciente, más agradecido por las cosas que realmente importaban. Había perdido un matrimonio que resultó ser una mentira, pero había ganado algo mucho más valioso.
Se había encontrado a sí mismo, había redescubierto su propia resiliencia y había aprendido que la verdadera riqueza no está en los apartamentos lujosos ni en las cuentas bancarias abultadas, sino en la integridad personal y en las relaciones genuinas con personas que realmente te aman. El futuro se extendía frente a él, incierto, pero lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel lo enfrentaba no con miedo, sino con una confianza tranquila en su capacidad de manejarlo, cualquiera que fuera el reto. La historia de Daniel nos enseña una verdad fundamental que muchos olvidamos en medio de la vida cotidiana: la confianza ciega puede convertirse en nuestra mayor vulnerabilidad, pero la búsqueda incansable de la verdad siempre será nuestra salvación más poderosa. Él había vivido en una realidad construida sobre mentiras elaboradas con precisión durante años, una existencia donde las apariencias de éxito ocultaban una corrupción profunda que amenazaba con destruir no solo su patrimonio, sino su libertad misma. Sin embargo, lo más devastador no fue el fraude financiero ni la traición matrimonial. Fue descubrir que la mujer con quien compartió 15 años de su vida lo consideraba simplemente una herramienta desechable para sus crímenes, alguien cuya reputación podía sacrificar sin remordimiento cuando llegara el momento de salvar su propio pellejo. Esta historia nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide en los apartamentos lujosos que habita ni en las cuentas bancarias que posee, sino en la integridad que mantiene cuando el mundo entero parece derrumbarse. Daniel pudo haberse rendido ante el peso abrumador de las acusaciones federales. Pudo haberse dejado convencer por la desesperanza de ver su firma falsificada en documentos que lo incriminaban en crímenes que jamás cometió. Pero eligió luchar. Eligió defender su verdad incluso cuando las probabilidades estaban brutalmente en su contra, incluso cuando el sistema legal parecía inclinarse hacia creer la versión conveniente que pintaba a un profesor respetable como un criminal sofisticado. La lección más profunda aquí es que las raíces auténticas, aquellas plantadas por personas que nos aman genuinamente y nos transmiten valores reales, son las que nos sostienen cuando las tormentas más feroces intentan arrancarnos del suelo. La casa de campo de su abuelo no era simplemente una propiedad inmobiliaria valuada en millones de dólares, era el símbolo tangible de todo lo que don Ernesto le había enseñado sobre permanecer firme en la verdad, sobre valorar la integridad por encima de la conveniencia, sobre entender que lo que realmente importa no puede ser comprado ni vendido. Esas lecciones transmitidas durante veranos de infancia entre robles centenarios resultaron ser la armadura invisible que protegió a Daniel cuando todo lo demás parecía perdido. También aprendemos que la justicia, aunque frustrantemente lenta, tiene una manera peculiar de desenredar incluso las mentiras más elaboradas. Los criminales siempre cometen errores, siempre dejan rastros digitales, siempre confían demasiado en su propia astucia. Elena y Rachel construyeron un castillo de naipes criminal que parecía sólido desde fuera, pero que colapsó estrepitosamente bajo el escrutinio federal, precisamente porque estaba fundamentado en engaño. La verdad tiene un peso específico que las mentiras nunca pueden replicar, y eventualmente ese peso hace que la realidad se revele sin importar cuántas capas de falsedad la cubran. Daniel emergió de esta pesadilla no como víctima permanente, sino como guerrero que conoce sus propias cicatrices y entiende su significado. Las experiencias traumáticas pueden destruirnos o fortalecernos, y la diferencia radica enteramente en cómo elegimos procesarlas y qué decidimos construir sobre sus ruinas. Él eligió la reconstrucción consciente, la sanación con propósito, el crecimiento nacido del sufrimiento superado. Su vida después del escándalo no era una restauración nostálgica de lo que fue antes, sino una creación completamente nueva, edificada sobre fundamentos más honestos, relaciones más auténticas y una comprensión más profunda de su propia fortaleza. La historia nos invita a examinar nuestras propias vidas con honestidad brutal. ¿Estamos construyendo existencias genuinas o fachadas elaboradas? ¿Las personas en quienes confiamos merecen realmente esa confianza, o simplemente asumimos que la merecen porque confrontar la alternativa sería demasiado doloroso? ¿Estamos prestando atención a las señales sutiles que nos advierten sobre problemas más profundos, o elegimos la comodidad de la ignorancia voluntaria?
La tragedia de Daniel podría haberse mitigado si hubiera hecho algunas de estas preguntas incómodas años antes, pero su triunfo final nos muestra que nunca es demasiado tarde para despertar, para luchar, para reclamar la verdad. Finalmente, esta narrativa celebra el poder irreemplazable de tener personas que genuinamente se preocupan por nosotros. Clara no abandonó a su hermano ni por un segundo, usando cada habilidad profesional y contacto personal para desentrañar la verdad que salvaría a Daniel de la prisión. Esa es la diferencia entre familia real y conexiones superficiales. La familia real pelea por ti en las trincheras cuando todo el mundo te ha abandonado, mientras que las conexiones superficiales desaparecen al primer signo de escándalo. Cultivar relaciones auténticas y profundas no es un lujo opcional, sino una necesidad fundamental, porque eventualmente todos enfrentamos crisis donde necesitamos personas que nos amen lo suficiente para luchar junto a nosotros contra la oscuridad. La casa recuperada representa más que justicia restaurativa. Simboliza la victoria de los valores auténticos sobre la corrupción sofisticada. El triunfo de la verdad paciente sobre la mentira agresiva, la permanencia de lo genuino frente a la temporalidad de lo falso. Daniel puede pararse ahora en ese porche de madera donde su abuelo lo crió. No como el hombre ingenuo que había sido antes, sino como el guerrero sabio en el que se convirtió. Alguien que conocía tanto la profundidad de la traición humana como las alturas de la resiliencia personal. Esa transformación, nacida del fuego del sufrimiento pero forjada en el yunque de la determinación inquebrantable, era el verdadero tesoro que ningún criminal podría robar jamás. Daniel entendía ahora que su mayor riqueza no estaba en bienes materiales ni en títulos académicos, sino en la fortaleza interior que había descubierto en sí mismo. Había aprendido que la vida puede desmoronarse en un instante, pero también que es posible reconstruirla desde las ruinas con cimientos más firmes y auténticos. El futuro se extendía ante él, incierto pero lleno de posibilidades. Daniel lo enfrentaba no con miedo, sino con la confianza tranquila de quien ha mirado de frente a la oscuridad y ha salido victorioso. Su historia no era solo la de un hombre traicionado, sino la de alguien que eligió levantarse, luchar y reclamar su verdad. Un recordatorio de que la resiliencia humana puede transformar la herida más profunda en la fuente de una nueva vida.